Hey, buenas tardes, banda, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, en este video tocaremos el tema sobre señales de comunicación, señalización y codificación física. En este video van a ver de qué trata. Y pues este equipo está conformado por Jared Alejandro Franco Vargas, Ángel Aldair González Mancilla, su servidor, yo, el más perrón. Jaja, no se crean, banda, es broma, es coto. Bueno, el índice. Este tema viene señales de comunicación, tipos de señales de comunicación analógicas y digitales, formas de comunicaciones, simplex, semiduplex, duplex y full duplex. Señalización. Métodos de señalización, señalización NRZ, codificación Manchester, patrón de señales, reducción de errores a nivel de bits, limitación de la energía transmitida, distinción entre datos y control, mejoras en la detección de errores en los medios. Y bueno, eso es un poquito de lo que va a venir en este video. Señales de comunicación. Las señales son interrupciones generadas por software. Esto en analogías a las interrupciones generadas por el hardware, como se puede haber estudiado en estructuras de computadores. Permiten el manejo de eventos asíncronos. Una señal también es una forma limitada de comunicación entre procesos empleada de Unix y otros sistemas operativos compatibles con POSIX. En esencia, es una notificación asíncrona enviada a un proceso para informarle de un evento. ¿Para qué se usan las señales? Las señales pueden usarse para comunicación entre usuario y proceso, para terminar o cancelar la ejecución de un proceso, o entre procesos, o bien entre sistema y proceso. Ejecución de instrucciones ilegales, etc. Las señales son mensajes enviados por el sistema operativo al proceso en ejecución. Las señales son mensajes enviados por el sistema operativo al proceso en ejecución. También pueden verse como una forma de atender eventos, es decir, permiten interrumpir la ejecución de un proceso para atender la ocurrencia de un evento. Tipos de señales. Los sistemas de comunicaciones electrónicas están basados en dispositivos que manejan básicamente dos tipos de señales, analógicas o digitales. Las señales analógicas y digitales se caracterizan por ser de forma variable y tomar una determinada forma según la información que transmiten. Sus características técnicas pueden presentarse como la combinación de varias señales de tipo periódico. Señales analógicas. Una señal analógica es una señal que varía de forma continua a lo largo del tiempo. Las señales analógicas pueden tomar todos los valores posibles de un intervalo y las digitales solo pueden tomar dos valores posibles. Las señales análogas se pueden percibir en todos los lugares. Por ejemplo, la naturaleza posee un conjunto de estas señas como esa luz, la energía, el sonido, etc. Señales digitales. Las señales digitales son discretas en el tiempo y en amplitud. Esto significa que la señal solo puede tomar uno de dos valores, 0 o 1. En intervalos definidos de tiempo, se pueden considerar ejemplos de señales digitales. Un programa de computadora, el contenido de un CD, entre otros. La ventaja principal de las señales digitales
es la humildad al ruido electromagnético, la convivencia con sistemas digitales, también que es posible la regeneración de señales y la detección y corrección de errores. Formas de comunicación. Existen 4 formas de transmisión que son las siguientes. Simplex. En ese modo solo es posible la transmisión en un sentido, de determinar que origina la información hacia que la recibe y procesa. Un ejemplo claro de este tipo son las emisoras de la audiodifusión. Semiduplex. Permite la transmisión en ambos sentidos de manera alterna. Un ejemplo de este tipo son las transmisiones efectuadas por radioaficionados. Duplex consiste en la transmisión en ambos sentidos de manera simultánea. Esta forma de trabajo es la más eficiente. Un ejemplo son las comunicaciones telefónicas. Y por último, Full Duplex. En esta ambos dispositivos pueden transmitir y recibir datos en los medios al mismo tiempo. La capa de enlace de datos supone que los medios están disponibles para que ambos nodos transmitan en cualquier momento. Señalización. Eventualmente todas las comunicaciones desde la red humana se convierten en códigos binarios que se transportan individualmente a través de los medios físicos. Si bien todos los bits que conforman una trama se presentan ante la capa física como una unidad, la transmisión de la trama a través de los medios se realiza mediante un stream de bits que se envían uno por vez. La capa física representa cada uno de los bits de la trama como una señal. Cada señal ubicada en los medios cuenta con un plazo específico de tiempo para ocupar los medios. Esto se denomina en tiempo de bits. Las señales se procesan mediante el dispositivo receptor y se vuelven a enviar para representar como bits. En la capa física del nodo receptor, las señales vuelven a convertir en bits. Luego se examinan los bits para los patrones de bits del comienzo y del final de la trama, en el objetivo de determinar si se ha recibido una trama completa. Luego la capa física envía todos los bits de la trama a la capa de enlace de datos. El envío exitoso de bits requiere de algún modelo de sincronización entre el transmisor y el receptor. Se deben de examinar las señales que se representan en bits en momentos específicos durante el tiempo de bits para la determinación correctamente si la señal se representa en un 1 o en un 0. La sincronización se logra mediante el uso de un reloj. En las LAN cada extremo de la transmisión mediante su propio reloj. Muchos métodos de señalización utilizan transmisiones predecibles en la señal para proporcionar sincronización entre los relojes de los dispositivos receptores y transmisores. Métodos de señalización. Los bits se representan en el medio al cambiar una o más de las siguientes características de una señal: amplitud, frecuencia y etapa. La naturaleza de las señales reales que se representan los bits en los medios dependerán del modelo de señalización que se utilice. Algunos métodos pueden utilizar un atributo de señal para representar un único 0 y utilizar otro atributo de señal para representar un único 1. Por ejemplo, con el modelo sin retorno a 0, un 0 puede representar mediante un nivel de voltaje o los medios durante el tiempo de bit, y un único 1 puede representarse mediante un voltaje diferente en los medios durante el tiempo de bit. También existen métodos de señalización que se utilizan transmisiones o ausencia de estas.
para utilizar un único nivel lógico. Por ejemplo, la codificación Manchester inicia con un 0 mediante una transmisión de alto o bajo voltaje en el medio de tiempo de un bit. Para un único 1 existe una transmisión de bajo o alto voltaje en el medio de tiempo de bit. El método de señalización utilizado debe ser compatible con un estándar para que el receptor pueda determinar las señales y decodificarlas. El estándar incluye un acuerdo entre el transmisor y el receptor sobre cómo representar los unos y los ceros. Si no existe un acuerdo de señalización, es decir, si se utilizan diferentes estándares en cada externo de la transmisión, la comunicación a través del medio físico no se podría llevar a cabo. Señalización NRZ. El stream de bits se transmite como una secuencia de valores de voltaje. Un valor de bajo voltaje se representa como un 0 lógico y un valor de alto voltaje se representa como un 1 lógico. Este método simple de señalización solo es adecuado para enlaces de datos de velocidad lenta. La señalización NRZ no utiliza el ancho de banda de manera eficiente y es susceptible a las interferencias electromagnéticas, además de los límites entre bits individuales pueden perderse al transmitir en forma consecutiva secuencias largas de unos o ceros. En dicho caso, no se detectan transmisiones de voltaje en los medios. Por lo tanto, los nodos representados no tienen una transmisión para utilizar al sincronizar tiempo de bit con el nodo transmitido. Codificación. Describimos este proceso de señalización según la forma en la que se representan los bits en los medios físicos. En esta sesión utilizamos la palabra codificación para representar una agrupación simbólica de bits antes de ser representados a los medios. Al utilizar el paso de codificación antes de ubicar las señales en los medios, mejoramos la eficiencia mediante una transmisión de datos de mayor velocidad. A medida que utilizamos mayor velocidad en los medios existe la posibilidad de que los datos se dañen. Al utilizar los grupos de codificación podemos determinar errores de manera más eficiente. Además, a medida que aumenta la demanda de velocidad de datos, buscamos formas de representar más datos a través de los medios mediante la transmisión de menos bits. Los grupos de codificación proporcionan un método para realizar esta presentación de datos. La capa física del dispositivo de red debe de ser capaz de detectar señales legítimas de datos e ignorar las señales aleatorias sin datos, que también pueden encontrarse en medios físicos. El stream de señales que se transmite necesita iniciarse de tal forma que el receptor reconozca el comienzo y el final de la trama. Codificación Manchester. En lugar de representarse bits como impulsos de valores simples de voltaje, en el esquema de codificación Manchester, los valores de bits se representan como transmisiones de voltaje. Por ejemplo, una transmisión de bajo voltaje a alto voltaje se puede representar como un 1 bit y al contrario, una como alto como bajo se puede representar como un 0 bit. La transición en la mitad de tiempo de bit será en dirección ascendente o descendente para cada unidad de tiempo, en la cual se transmite un bit para los valores de bit consecutivos. Una transición en el límite de bit configuración. La transmisión adecuada de tiempo medio de bit se representa en valor de bit. Si bien no lo suficientemente eficiente como para ser utilizado en velocidad de señalización superior, la codificación Manchester constituye en el método de señalización, que es de 10 megabits por segundo. Patrones de señales. Una forma de detectar tramas es iniciar cada tramo con un patrón de señales que
representen los bits en la capa física reconoce como un indicador de comienzo de una trama. Otro patrón de bits señalizará el final de la trama. Los bits de señales que no se entraman de esta manera se ignorarán por la capa física estándar que se utiliza. Los bits de datos válidos deben de agruparse en una trama, de lo contrario los bits de datos se recibirán sin ningún contexto para darle significado a las capas superiores del modelo de networking. La capa de enlace de datos, la capa física o ambas pueden proporcionar este método de tramado. La configuración describe algunos de los objetivos de la señalización de patrones. Los patrones de señales pueden indicar el comienzo, el final o el contenido de una trama. Esos patrones de señales pueden codificarse en bits. Los bits se representan como códigos. Los códigos indican la ubicación donde comienza y finaliza la trama. Reducción de los errores en nivel de bit. Para detectar correctamente un bit inválido como un 0 o un 1, el receptor debe de saber cómo y cuándo probar las señales en los medios. Este paso requiere la sincronización de los tiempos entre el receptor y el transmisor. En muchas tecnologías de la capa física, las transiciones en los medios se utilizan para esta sincronización. Los patrones de bit que se transmiten en los medios no crean transiciones frecuentes. Esta sincronización puede perderse y ocasionar un error binario individual. Los grupos de código se diseñan para que estos símbolos obliguen a la introducción de los amplios números de transiciones de bits en los medios para sincronizar estos tiempos. Esto se logra utilizando símbolos para asegurar que no se utilicen demasiados unos o ceros en forma consecutiva. Limitación de la energía transmitida. En muchos grupos de códigos, los símbolos garantizan el equilibrio entre la cantidad de unos y ceros en la secuencia de símbolos. El proceso de equilibrar la cantidad de unos y ceros transmitidos se denomina equilibrio DC. Este método evita que se incluyan cantidades excesivas de energía en los medios durante la transmisión. De esta manera, se reduce la interferencia generada desde los medios. En muchos métodos de señalización de los medios, un nivel lógico, por ejemplo un 1, se representa mediante la presencia de energía que se envía a los medios, mientras que el nivel lógico opuesto, un 0, se representa como la ausencia de esta energía. La transmisión de una secuencia larga de números unos podía recalentar el láser transmisor y los fotodiodos en el receptor, lo que podría causar elevados índices de errores. Distinción entre datos y control. Los grupos de códigos incluyen tres tipos de símbolos: símbolos de datos, símbolos de control, símbolos no válidos. Los símbolos de datos que representan los datos de la trama cuando ésta transmite a la capa física. Los símbolos de control, códigos especiales introducidos por la capa física que se utilizan para controlar la transmisión. Símbolos no válidos, símbolos cuyos patrones no están permitidos en los medios. Todos los símbolos codificados en los medios son exclusivos. Los símbolos que se representan datos que se envían a través de la red tienen diferentes patrones de los símbolos utilizados para control. Estas diferencias permiten que la capa física en el nudo receptor identifiquen inmediatamente datos desde la información de control. Mejoras en la detección de errores en los medios. Además de los símbolos de datos y de datos de control, los grupos de códigos incluyen símbolos inválidos. Estos son los símbolos que pueden crear secuencias largas de unos o ceros en los medios, por lo tanto no son utilizados por el nodo transmisor.
Si un nudo receptor recibe uno de estos patrones, la capa física puede determinar que se ha producido un error en la recepción de datos. Conclusiones finales. Mi conclusión sería que las señales de comunicación del software nos enseñan por el proceso cual ha pasado y todos los cambios que se ha tenido. Una señal analógica, una señal digital, como se caracteriza cada una. Los métodos de transmisión, todo esto es de gran ayuda en la actualidad. La señalización en este proceso es importante ya que es la que nos permite leer de manera literal los 1 y los ceros durante la ejecución. Sobre la codificación entendí que es un proceso mediante el cual se asignan claves numéricas a las respuestas de preguntas abiertas de un cuestionario. Este proceso se encuentra integrado a una etapa de procesamiento integral de la información que incluye la captura, validación y explotación de la información. Buenas tardes, esta es mi conclusión sobre el video que acaban de ver y básicamente es todo lo que dijo mi compañero Jared, solo que vamos a agregar unas cositas más. Por ejemplo, para la señalización es mediante código binario, son mediante, por ejemplo, para señalizar un 1 sería mandar una señal eléctrica y para señalizar un 0 sería no enviársela y viceversa. Y pues básicamente eso sería un poco sobre la codificación. Hay muchos pasos para seguirla y para que no ocurran errores a nivel de bit sería no poner demasiados ceros o demasiados unos. Esto ocasionaría un, un error individual en cada circuito y ya básicamente pues no funcionaría la codificación, ¿no? Y pues eso sería todo sobre nuestro tema. Espero les haya servido y básicamente es todo por hoy. Espero que tengan excelente tarde y pásenla bonito. Profe, póngame 10.